Veíamos ahí en el sur de Chile, conmoción ha generado una violenta balacera que ocurrió al interior del Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz, en la que 3 estudiantes fueron heridos. Para profundizar en este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con Nicolás Cataldo, el ministro de Educación. ¿Cómo le va, ministro? Qué gusto saludarlo hasta ahora. Muy bien, ¿y tú, Davor, cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos impactados como todo Chile. Deberíamos hacer una entrevista, de hecho, para hablar de educación, pero vamos a hablar de algo que está muy ajeno a lo que es la realidad de los colegios del resto del país. Quisiera partir con una reflexión suya sobre lo que ha sucedido ahí en el sur de Chile. Mira, lo primero es que esto es francamente inaceptable. No, yo creo que es una línea que no podemos tolerar, no podemos traspasar como país, como Estado, ¿no? Yo he tenido ya varias entrevistas durante la mañana y creo que conforme se han desarrollado, llego más nítidamente a la conclusión de que el sistema educativo tiene mucho que contribuir a este cambio cultural que tiene que operar, pero esta es una reflexión que tiene que hacer el país completo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos disponibles como generación, como adultos, a que esa sea la forma en que nuestros niños y niñas aprendan a relacionarse, ¿no? Y lo digo porque este es un hecho que aún está en investigación. Hay un detenido, como ya se ha informado. Este detenido no sabemos cuál es la implicación que tiene en lo hecho, si fue el autor de los disparos, si no lo fue. Hay muchas cosas que todavía son materia de la investigación, pero lo cierto es que por primera vez ocurre una balacera al interior de un establecimiento. Quiero ser claro también. No fue un tiroteo al estilo de lo que hemos visto en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos y en otros países. No fue un tiroteo, sino que fue lo que se dice, ¿no? Es un ajuste, digamos, entre dos personas, producto de un conflicto que hubo los días anteriores. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa es la forma de resolver nuestras diferencias? ¿Esa es la forma en la que nos vamos a habituar a resolver nuestras diferencias? Por eso digo que, siendo algo en el que el sistema educativo tiene que contribuir, también tenemos que mirar esto como sociedad para reflexionar si eso es lo que queremos legarle a nuestras futuras generaciones. Ya. Ministro, ¿y ese colegio estaba en particular bajo una observación ahí en la zona? Porque muchos apoderados con los que hemos estado estas últimas horas dicen que esto no es un hecho aislado, que claro, lo de las balas quizás es inédito, pero el colegio ya estaba rodeado de delincuencia, habían riñas, hubo alumnos apuñalados en las semanas anteriores. Miren, lo que yo he recogido estando acá, tanto anoche como ahora en la mañana, de hecho yo ahora me voy a desplazar terminando con ustedes a San Pedro de la Paz, tengo reunión con el alcalde, gobernador, y luego espero poder reunirme con la comunidad educativa. Eh, no es específicamente del establecimiento educacional, sino que es el sector el que ya ha tenido algunos hechos. De hecho, ustedes están mostrando ahora imágenes de la urgencia. De hecho, decían que los hechos de mayor connotación habían ocurrido en el sector salud, ¿no? En CEFAM, en el Centro de Alta Resolución, el SAR de la comuna. Lo concreto, y es parte de lo que conversábamos ayer con el ministro de Subrogante de Seguridad, es que el territorio requiere una intervención mayor y es por eso que se ha redoblado, por ejemplo, la presencia policial en el sector. Va a haber un retén móvil que va a estar de manera permanente hasta que se defina que ya estamos en condiciones de poder levantar esa medida, mal el recorrido perimetral de policía y el trabajo específico del MIC. Y por otro lado, nosotros vamos a entrar al establecimiento educacional con una serie de elementos de contención en primera etapa y luego de intervención y de generación de capacidad en el establecimiento educacional. Y hay una discusión pendiente, y es que tiene que ver con todo esto que se ha discutido sobre los elementos disuasorios en materia de seguridad. El establecimiento educacional, y de hecho por lo cual se logra hacer la pesquisa que hubo, contaba con cámaras de seguridad, pero evidentemente requerimos entregarle también mayores condiciones de seguridad a las personas. Ya. Ministro, ¿y qué es lo que viene ahora para ese colegio? Porque estaba leyendo que hay 2.000 alumnos, tiene todo el ciclo completo del colegio, 2.000 alumnos más papá y mamá, son casi 6.000 personas que están involucradas directamente en este incidente, que tienen probablemente un daño psicológico, miedo, temor de ir a clase. ¿Cómo se interviene? Porque no es que el lunes se abran las puertas y todos regresan a la normalidad. Esto es un hecho relevante que seguramente es un hito para ellos en toda su vida. Por supuesto, o sea, si es inédito para Chile, imagínate lo que significa para esa comunidad, ¿no? Si todos estamos consternados, imagínate lo que significa para ellos. De hecho, me comentaba el Ceremi, que estuvo allá desde el minuto que ocurrieron los hechos, se trasladó inmediatamente a la escuela, estuvo con la comunidad, que de verdad el estado de desazón de los asistentes de la educación, de los profesores, era muy, muy, muy grande. Y escuchaba recién a la apoderada que está en la nota y efectivamente no puedo hacer nada más que coincidir con ella. Ahora, lo que corresponde es primero hacer una pausa. Por eso el día de hoy y el día lunes las clases están suspendidas
Eso Ya, fue una primera medida conversada también con el sostenedor y con el establecimiento. Me parece que es lo correcto y entiendo yo las razones de por qué están los vecinos protestando afuera del establecimiento educacional. Yo espero tener la oportunidad de conversar con ellos. Y el día lunes lo que esperamos es que retornen los equipos de trabajo, los profesores, los asistentes de la educación, para iniciar la primera aproximación a los temas de salud mental, contención, porque la idea nuestra es poder montar el dispositivo de emergencia del programa Habilidades para la Vida, que es un gran programa de la JUNAEP, para lo cual necesitamos la colaboración del municipio. Por eso yo voy a hablar con el alcalde ahora, porque esto lo abordamos entre todos o vamos a fracasar. Y a partir de eso y de los diagnósticos profesionales van a comenzar a estructurarse esto en 3 etapas de intervención que van a ir escalando en la medida que también los diagnósticos nos vayan orientando hacia dónde tenemos que conducir este proceso de contención socioemocional tan necesario para esa comunidad. ya. Así que eso es lo que se ha planificado hasta ahora, obviamente a partir de las conversaciones que vamos a tener con las comunidades el día de hoy, más en detalle, fuera del contexto de lo que ocurrió el día de ayer. Algunos de estos aspectos puede ir variando, obviamente, en función de lo que ellos nos vayan requiriendo también. Ya, ministro, ¿y qué se va a hacer con los profesores? Porque los profesores están para hacer clases en un pizarrón, enseñar en las aulas, no son carabineros. Se les va a capacitar, va a poner guardias en la puerta de los colegios, en la puerta de las salas. ¿Cómo va a solucionar todo esto? Porque el impacto para un profe que ya en estos tiempos le cuesta mucho hacer clases, imagínese después de esta balacera. De todas maneras, es parte de lo que llevamos discutiendo con el magisterio y con el Parlamento en particular ya hace un buen rato. Primero coincido contigo, los profesores no son guardias de seguridad. Eso hay que descartarlo evidentemente. Ayer en la reunión con el sostenedor, él te planteaba que va a reforzar la presencia de celadores, que es el nombre que tienen, porque no son guardias de seguridad, ¿no? No es un supermercado, no es un banco. De celadores, que son las personas habilitadas para esto. Obviamente vamos a tener que tomar otras medidas de resguardo complementarias y en paralelo yo espero que el Parlamento nos contribuya a despachar el proyecto de convivencia y bienestar de las comunidades educativas, que genera un marco de actuación incluso respecto al bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Por ejemplo, acá no solamente el proyecto contempla elementos que caracterizan de una forma distinta y novedosa lo que tiene que ver con la convivencia, las sanciones, los dispositivos de intervención, sino que también tiene todo un componente que tiene que ver con el bienestar laboral. Piensa, por ejemplo, el estrés que significa para una comunidad educativa y particularmente para los trabajadores de la educación estar sometidos a este tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente requieren mucho más apoyo y va a estar ese componente y espero que podamos despacharlo rápido del Congreso. No hay grandes tensiones en el proyecto, solo que necesitamos que se acelere el trámite. Estamos esperando que lo vote en la sala del Senado para poder empezar la discusión en particular en la comisión. Ya está en segundo trámite, por lo tanto está bien avanzado en su tramitación. Pero por otro lado, es muy importante el reforzamiento de las capacidades profesionales y es por eso que el tercer componente del plan de intervención que hemos mencionado recién es un plan de formación y capacitación a los profesores y asistentes de la educación en manejo de crisis, en una serie de herramientas que les permitan, ojo, no convertirse en guardias de seguridad, sino que tener herramientas para poder abordar situaciones cuando ocurren como estas, ¿no? No para contener el hecho en sí, sino que para contener y conducir lo que ocurre luego del hecho, que es lo que estamos viendo ahora precisamente con esa comunidad educativa. Ya, ministro, y a la vista de lo que pasó ahí en San Pedro de Atacama y que también, o sea, en San Pedro de la Paz y que también ha ocurrido en otros colegios, ¿hay algún mea culpa de parte del gobierno, usted es el ministro de Educación hoy día, de no haber aplicado con fuerza el programa Aula Segura que ya estaba encaminándose en estos temas? Discrepo con eso. A ver, uno se puede hacer todas las autocríticas que sean necesarias. Yo en eso no tengo ningún problema. Pero aula segura no es una respuesta. No es una respuesta por varias razones. Primero, aplicar con fuerza, que es lo que tú dices, no haber aplicado con fuerza aula segura, yo diría que no es real. De hecho, no hay un periodo desde que existe la ley de aula segura en el que se hayan aplicado más causales de expulsión y cancelación de matrícula, que es la sanción máxima que contempla el sistema, que en los últimos 2 años. Mucho más que antes de la pandemia, y mucho más que en cualquier otro momento. Por lo tanto, yo diría que, o yo invitaría más bien a que no sea esa la reflexión, porque aula segura se ha aplicado más que nunca en la historia. Hay muchos más expulsados que en cualquier otro momento de la historia. Si no mal recuerdo los datos, antes de la pandemia estábamos hablando de cerca de 600 estudiantes expulsados o cancelados de matrícula a nivel nacional y el año 2023
fueron cerca de 1.800 estudiantes en la misma condición, es decir, 3 veces esa cifra, ¿no? La cifra de antes de la pandemia. Por lo tanto, yo diría que lejos de ser poco aplicada, es la vez que más se ha aplicado. Y aún así, la situación de convivencia no ha mejorado. Es por eso que el proyecto de ley de convivencia, sin suprimir aula segura, sin eliminar la ley, porque podríamos haberlo hecho, no lo vamos a hacer, ni pretendemos hacerlo, lo que hace es incorporar otro pilar que tiene que ver con la resolución colaborativa de conflictos. Mira, yo no quiero entrar en el detalle de la investigación porque eso le corresponde a las policías y al Ministerio Público, pero hipótesis que han surgido, de hecho el alcalde lo escuchaba en la mañana en la radio, yo, ayer en la reunión también, es que esto obedece a una rencilla entre dos estudiantes que se conflictuaron. No estamos hablando de narcotraficantes que hayan ido a hacer ajustes de cuentas, como uno suele ver en las noticias. Simplemente es una rencilla, eventualmente, y que esta se termina resolviendo a balazos, ¿no? Entonces, ese es el problema, ese es el fondo Es del la asunto. sociedad la que falla, claro. ¿Cómo estamos resolviendo nuestras diferencias, Davor? O sea, lo que quiero decir es que si todas las señales que le estamos entregando a través de la prensa, a través de nuestras conductas personales, cuando la política no es capaz de dialogar y nos vamos de acusación constitucional en acusación constitucional, cuando los epítetos que se dicen de un lado y otro son de alto calibre, cuando mostramos finalmente que esa es la forma de relacionarnos, eso aprende. A convivir se aprende, es un aprendizaje, no es algo que venga en el ADN de las personas, es algo que se construye desde la primera etapa de formación de una persona. Ministro, desde el Mineduc va a haber algún tipo de facilidad para que eventualmente algún alumno que no quiera seguir allí se pueda cambiar de colegio, lo mismo para los profesores que no quieran seguir allí porque tienen miedo, que es legítimo. El miedo uno no lo puede pondrar, lo siente cada persona. ¿Va a haber una facilidad, una disposición de ustedes como autoridades de la educación para eventuales cambios? O sea, primero la respuesta es un rotundo sí, sin duda que vamos a apoyar a esa comunidad en todas las decisiones que estimen necesario. Más allá de que la normativa vigente les da la posibilidad a los apoderados de poder mover a sus hijos o hijas de establecimiento educacional en cualquier momento del año. Obviamente nosotros vamos a acompañar el proceso para que sea eficiente, para que no se ¿Pero hay cometan errores. cupos? Eso es lo que hay que identificar, porque hay que ver cuáles son todas las ofertas educativas del sector o hasta dónde están disponibles los apoderados. Lo que sí yo quiero hacer una observación a propósito de la misma pregunta que tú me haces al final sobre los cupos, es que la peor decisión que podemos tomar, o que se podría tomar a mi juicio, es desescolarizar a los niños, ¿no? Entonces, yo quiero decirlo de esta forma, y con mucha claridad ahora, con mucha claridad y con mucha responsabilidad también. Estamos viendo hoy día un hecho de alta connotación que lamentamos y que condenamos todos y que esperamos y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo porque no vuelva a ocurrir. Es un esfuerzo que es social, es un esfuerzo que es gubernamental y que implica el esfuerzo de muchas instituciones. Pero lo que puedo decir y afirmar con claridad es que con todo no hay un espacio más seguro que las escuelas y los liceos de nuestro país. Es mucho más seguro tener al niño en una escuela que tenerlo en un barrio con contextos de vulnerabilidad donde estos hechos ocurran, con mayor frecuencia y con mucho menos control. Entonces, yo quiero plantear que, sin relativizar el hecho, al contrario, dándole todo el énfasis a la condena, las escuelas de Chile siguen siendo un espacio seguro y que tenemos que cuidar. Y es por eso que tenemos que hacer mucho más esfuerzo porque la escuela siga siendo un espacio seguro y sea un espacio aún más seguro de lo que es hoy. Ya. Pero si yo tengo que mirar el contexto de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, la escuela es un espacio de protección y de bienestar. Y eso yo también quiero que lo transmitir a las familias porque evidentemente van a estar mejor cuidados y también escolarizados y en proceso de aprendizaje, que también es muy importante para el futuro. Claro, o sea, una sensación, ministro, ojalá fuera así en todos los colegios, pero hay que ver qué es lo que piensan los apoderados, los alumnos, y quería preguntarle por algo más práctico que quizás a lo mejor no es tan importante para muchos, pero sí puede llegar tranquilidad. Por ejemplo, en este colegio se van a colocar más carabineros, va a haber carabineros en la puerta a contar del día martes cuando se recuperen las clases, va a colocar detectores de metales como han implementado directores en otros colegios, van a retener los celulares, por ejemplo, a la entrada del colegio para evitar comunicación y que los alumnos se concentren en estudiar. Mira, la respuesta a todas esas preguntas tienen distintos niveles, ¿no? Sí. Carabineros, sí, Pero efectivamente. es lo van a estar práctico, lo que se ve, ministro, por eso es la pregunta. Yo Sí. estoy muy de acuerdo con la pregunta, por eso, pero te digo que tiene distintos niveles. Las cosas que podemos decir hoy día con claridad, de manera taxativa. Carabineros van a estar apostados afuera del establecimiento con un retén móvil hasta que se determine que ya no es necesario y además se van a intensificar las rondas en el sector.
Es una medida que conversamos el día de ayer con el ministro de Seguridad, el delegado presidencial regional y con carabineros que estaban presentes allí. Luego te puedo decir que el detector de metales y esa discusión respecto a los medios disuasivos es una discusión a la que estamos abiertos. Sin embargo, la evidencia no es concluyente de que sea necesariamente esa la forma de abordar el tema, ¿no? O sea, lo quiero decir de otro modo. Sí. Lo que ocurrió el día de ayer, por las características que tuvo, por la determinación en la que se hicieron las acciones que se hicieron, con detector de metales habría ocurrido igual, ¿no? Por lo tanto, tenemos que discutir de manera mucho más precisa cuáles son las medidas complementarias. Yo diría que reforzar, por ejemplo, el equipo de celadores y tener más presencia, ¿no? Mejorar la seguridad del perímetro del establecimiento educacional. Son inversiones que pueden ser incluso más baratas que instalar un detector de metales y más eficientes desde el punto de vista del objetivo, ¿no? Y eso es una discusión que yo estoy disponible a dar a nivel nacional, porque se ha instalado mucho este debate de que, entonces hay que instalar detectores. Yo no estoy en contra a priori, pero no tengo claro de que sea la solución al problema, ¿no? Y yo estoy dispuesto a convencerme y espero que lo demos con esa altura. Y luego, la tercera pregunta que tú me hacías... Los celulares, le preguntaba yo, por carabineros y por... Esa es una determinación que vamos a conversar el día de hoy con la dirección del establecimiento, porque la dirección del establecimiento puede determinar protocolos respecto a eso. Está habilitado. Sin perjuicio de lo cual, esta semana, precisamente el día miércoles, tuvimos una reunión con la Comisión de Educación del Senado donde decidimos reimpulsar el proyecto de ley que se tramitó en la Cámara de Diputados para prohibir el uso de celulares y regularlo de manera pedagógica. Así que se nos viene con mucha fuerza esa discusión ahora en el corto plazo. Ya, ministro, lo último, la reunión que va a tener durante esta jornada de día viernes, ¿qué tanto va a escuchar el alcalde? Porque él ha reclamado por todos los medios de comunicación que no lo escucha nadie y que él ha reclamado por este tema y que no le habían dado la relevancia que tiene ahora el caso a partir de esto tan mediático. Sí, mira, yo no voy a hacer un juicio de eso. Yo la verdad es que primera vez que tengo un intercambio con él, porque el territorio ya fue traspasado al servicio local hace poquito, alcalde nuevo. De hecho, el servicio local lleva exactamente el mismo tiempo que él lleva siendo alcalde, por lo tanto... 5 meses. Exacto, entonces no es... Como fui subdere, conozco a muchos alcaldes a nivel nacional, pero este es uno de los alcaldes que no tengo la oportunidad de conocer. Ya conversamos, nos vamos a juntar y obviamente que vamos a escucharlo con toda la atención del mundo. Es la máxima autoridad de la comuna, por lo tanto nos tiene que instruir mucho respecto a cuál es el diagnóstico y cuál es la visión que él tiene para actuar. Lo que no significa que se va a hacer exactamente lo que él quiere, porque obviamente esto está cruzado por distintos análisis. Yo incluso tiendo a discrepar en algunas cosas, porque el día de ayer precisamente con el ministro de Seguridad se hablaba de, por ejemplo, cómo está ocurriendo la implementación del Plan Calle Sin Violencia, cómo esto va a abordar a la comuna. Es decir, hay varias cosas que él está planteando que ya están de alguna manera empezando a ocurrir, ¿no? Y tiene que ver con la temporalidad en que esto pasa. Por lo tanto, yo espero que se pueda establecer un buen diálogo, porque la certeza que tengo, Daur, es que si esto lo enfrentamos como problemática, enfrentándonos entre nosotros, lo más probable es que perdamos la batalla. Así que yo invito también a que esta discusión la hagamos con unidad y con altura de mira. Ministro Nicolás Cataldo, muchas gracias por esta entrevista, que sea provechosa su estadía ahí en la zona y ojalá pueda llevar tranquilidad a ese colegio y también a esa comunidad que está golpeada con este hecho tan grave que sacude a la educación pública del país. También lo esperamos. Muchas gracias, Davor, por el espacio. Gracias, Saludos. que tenga una buena jornada.